No sabemos qué sorpresas nos deparará el pasado. Últimamente, el título, cuando explico este proyecto, esta obra del Centro de Interpretación del Castro de Castromayor en Portomarín, siempre lo utilizo porque define muy bien nuestro pensamiento con respecto al tiempo, que es realmente nuestro material de trabajo. Es más, el tiempo es la materia de la que está hecha la vida. Y en este proyecto, que esta charla también la volveré a utilizar casi como un intento de entender bien lo que nosotros hemos hecho, hemos logrado construir, porque todavía no lo tengo muy claro, porque generalmente nuestros proyectos o nuestro modo de entender los proyectos se suma a una tradición que entiende que las tres categorías de Vitrurio realmente son dos. Aquel firmitas, utilitas y venustas. Realmente creemos firmemente en que solamente con la firmitas y la utilitas se establece la arquitectura y luego ya por arte de Birli Birloque puede surgir venustas o no, pero en principio no nos preocupa. Y este es un proyecto de los últimos que hemos hecho, digamos, donde esa obsesión, ¿no?, por esas dos categorías como establecimiento de los que producen la arquitectura, que en el fondo se suman a dos tradiciones que son las más antiguas, de las dos culturas más antiguas todavía vivas, ¿no? Es decir, que cuando los faraones estaban dando guerra, los chinos ya estaban, ¿no? Y ya estaban también la cultura clásica india. Y en ambas dos culturas niegan a la arquitectura la categoría de arte, ¿no? Porque las artes generalmente suelen ser aquellas donde están abiertas a la improvisación y la ligereza. La danza, la poesía, pero en el fondo estas tradiciones chinas e indias no dejan de ser aquel manifiesto tan radical y rotundo que en la revista G usó Mies, ¿no? Aquel negamos cualquier problema de forma, la construcción, y ahí nos sumábamos nosotros, a esa tradición y a ese modo de entender y abordar el proyecto y la construcción de la arquitectura. Este es uno de los pilares de la Gandareira y donde todo descansa no solamente en la estructura y en la construcción, sino en el mismo proceso de construcción, como esos capiteles que servían para aguantar las vigas sin tener que apearlas. Pero en Castromayor, que parte de esas mismas premisas, que evidentemente se enganchan a lo que es la tradición moderna, que es decir, la técnica, el oficio como ética y el sentido de la historia. En Castromayor ha pasado algo que no sé si seré capaz de poder transmitir, ¿no? Este Minotauro de Picasso viene porque en medio del proceso de obra vino un compañero, Borja López Cotelo, y escribió un texto donde terminaba diciendo que yo estaba tejiendo mi laberinto del Minotauro, ¿no? Y eso me hizo pensar, estos son dibujos de aquel artículo, ¿no?, collages, eso me hizo pensar en aquel artículo, aquel texto de Ketlas, el gran crítico de arquitectura para mi generación, persona muy importante para mí personalmente, de gran influencia en todo lo que hago, que dice que el primer arquitecto no es Dédalo, sino que es Ariadna. Y es Ariadna porque con su hilo, que da Teselo, es la que realmente explica y hace ver lo que se ha construido. Y eso es lo que vamos a intentar con esta breve charla, ¿no? Y le vamos a poner un título nuevo, ¿no? Título nuevo que se llama Tesouros Novos e Bellos, Tesoros Nuevos y Viejos, que habla, como siempre, todo en muchas direcciones, ¿no? Yo creo que casi todos los proyectos que hacemos tratan abren muchas direcciones, aunque luego solamente continúe una, pero las otras siempre quedan abiertas para los demás, ¿no? Y Tesouros Novos y Bellos, que no es más que el título del discurso que establece Álvaro Cunqueiro, el gran escritor gallego, para la entrada en la Real Academia Gallega, habla de dos grandes partes del discurso que influyen mucho en esta obra de Castromayor. Por un lado, un entendimiento claro de que nuestra construcción, que se va a establecer en una zona arqueológica muy protegida, al lado de un castro, yacimiento arqueológico de gran importancia, consideramos tan patrimonio ese castro como nuestra humilde construcción. Es decir, hay tesouros novos e bellos, toda arquitectura que nace sana, nace con vocación de constituirse en patrimonio. Y al mismo tiempo habla de toda la dimensión mágica
de este país extraño que es Galicia. Un país que durante cientos de años, probablemente miles, fue uno de los extremos del mundo. Después de aquí no había nada. Estaba Leviatán y distintos monstruos detrás de esos mares, y al mismo tiempo lo protegía el río del olvido, el Eteo de los romanos. Y esa dimensión mágica a mí me la enseñó, como muchas cosas de entender mi país, don Álvaro Cunqueiro, que está muy presente. Y el título esto viene a colación porque yo, siendo estudiante, había leído, muy lector de Burroughs, pero él hablaba una frase que para mí fue primordial, que había que acabar con el fetichismo de la originalidad. Y entonces, como otros, como en el caso de Giorgio Grassi, ese arquitecto empecinado en no condescender con el culto consumista de lo nuevo, él siempre titulaba sus charlas con los títulos de otro, en este caso Viejos Maestros de Thomas Bernhard, ¿no? Pero como os decía, Álvaro Cunqueiro también está por toda esa dimensión mágica que inevitablemente es parte de nuestro inconsciente colectivo, porque además los castros, y ahora tendré que explicar qué es un castro, la memoria colectiva del campesino gallego sitúa en él es un lugar de tesoros que protegen y vigilan los trasnos, las meigas, las aves, todo un montón de personajes que le dan toda una dimensión mítica y mágica muy interesante, porque realmente un castro, y este es el castro de Castromayor, son recintos urbanos fortificados que se construyen desde el fin de la Edad de Bronce al fin de la Edad de Hierro, hasta que llegan los romanos. En el momento que llegan los romanos, estos se dejan de habitar, ¿no? Y que se establecen por todo el noroeste de la península ibérica, pero realmente en Galicia se desarrolla una cultura castrexa de la que se desconoce casi todo. De hecho, esta es una tesis doctoral que quien quiera puede profundizar en todos los aspectos, pero se desconoce casi todo porque en estos castros hay dos cosas fundamentales. No ha aparecido ningún vestigio literario, no hay ningún escrito, y lo que es todavía más ignoto es que no ha aparecido ningún cadáver, no se ha recogido ningún resto humano. Se piensa que eran como los indios, que se incineraban y se lanzaban a los ríos. No muy lejos de aquí está el Miño, el río sagrado de Galicia. Estos solamente son los castros que hay alrededor de Castromayor, ¿no? Es decir, que siempre desde el primer momento Galicia estuvo poblada de manera muy dispersa. Y entonces a nosotros nos interesaba quedarnos con ese desconocimiento de lo que significaban los castros. Al mismo tiempo, otro condicionante en este proyecto es que bordeando el castro pasa el Camino de Santiago. Aquel que decía Goethe que siguiendo el Camino de Santiago se construyó Europa, ¿no? Ese Camino de Santiago que pasa bordeando el castro, como pueden ver ahí unos peregrinos en un día lluvioso, de los tantos días lluviosos que tenemos, ascienden desde Portomarín, este San Juan de Portomarín, la iglesia del pueblo, una villa que quedó inundada por la construcción de una presa y se reconstruyó piedra a piedra, ¿no? Toda esta iglesia. Y este es Portomarín, ahí abajo, pegado al Miño, el río sagrado de Galicia. Y es una de las etapas más claras del Camino de Santiago. Se ha iniciado en Galicia 4 jornadas antes, en Piedrafita do Cebreiro, y generalmente el peregrino hace noche en Portomarín y sube en una gran cuesta que dura unas 3-4 horas hacia llegar a la aldea de Castromayor y un poquito más arriba el castro, ¿no? Con buen acierto, la parcela que nos proponen está en ese cruce de caminos, porque realmente querían señalar el camino francés y permitir que los peregrinos no se desviasen, ¿no? Es una gran cuesta, como veis ahí, ¿no? Hacia donde está esa aldea de Castromayor, una aldea muy pequeña, habitada por gente muy mayor, digamos como casi todo el rural gallego, ubicada extramuros, casi como un humilladero o como un cruceiro, que es lo que realmente vamos a construir, ¿no? Se encuentra el centro de interpretación, que es como la antesala, el menhir que señala la presencia del castro y del camino un poco más arriba, ¿no? Una geografía que apenas ha cambiado desde el primer vuelo americano del 49, ¿no?
y que desde ahí se ve toda la frontera del país, de Galicia, toda esa masa montañosa que nos separa tanto de la meseta como de Asturias, ¿no? Y que desde aquí se puede ver, se alcanza la vista desde Asturias hasta León, dicen que en los días claros Zamora, pero no lo vamos a creer, y también desde aquí se ve Piedrafita, ¿no? Y lo que buscábamos era, como decía Álvaro Cunqueiro del Castillo de Pambre, que enseñase geometría a todo el valle. Esto surge todo de un concurso que plantea el MITMA con un programa muy bien aportado por parte del ayuntamiento, que realmente lo que quería señalar es la presencia del castro. Un concurso que partía con un presupuesto ridículo para un centro de interpretación, 200.000 euros, sabíamos, y sabía muy bien el concello que con eso no se podía hacer nada, y nosotros planteamos un centro de interpretación que pueda estar abierto 24 horas al día y que no tenga ningún tipo de mantenimiento. También lo sabíamos porque mientras no se ejecutaba la musicalización, este centro iba a quedar semi-abandonado. En un primer momento pensamos construir con ciclópeo, con la extracción de la piedra que pueda salir de la cimentación, pero observando y conociendo el lugar vimos que aquello no podía ser, es decir, que el esquisto que salía no era nada apto para la construcción de esos muros ciclópeos, y revertimos en una construcción de hormigón armado en algunas partes, armado con armadura de acero en algunas partes, y en otras en los que trabajan a compresión solamente con láminas de polietileno. Son anchos muros de 43 y de 70 centímetros que permiten así trabajar sin cimentación, entran directamente en la tierra, ¿no? Pero lo más importante de aquí es el lugar, ese dominar esas vistas tremendas de todo lo que es la frontera de Galicia, que nos enseña justo ahí delante, esta Piedrafita do Cebreiro, que es donde el peregrino puede ver dónde estuvo hace 4 días. Hablábamos que realmente este es un lugar para mirar atrás, algo siempre tan mal visto, ¿no? Ni la mujer de Lot que se convierte en sal, sí, ni el dios de la música que para rescatar a Eurídice no puede mirar hasta ese momento que mire, muere otra vez, ¿no? Porque realmente nos interesaba esa geografía, ese lugar, esos montes, ¿no? Aquí dibujados por uno de los grandes geógrafos y uno de los grandes etnógrafos de Galicia, que es Vicente Risco, ¿no? Este concurso se plantea siguiendo lo que nos pedían, que no solamente era un centro de interpretación, sino un centro de acogida de peregrinos. Y al mismo tiempo un lugar donde los arqueólogos pudiesen establecer sus pequeñas oficinas en el caso de hubiese excavaciones, ¿no? Y ahí, como vemos, una pieza que se encastra en la ladera, se definen esas 3 áreas, una primera área de atrio de recepción de peregrinos, un núcleo central que es donde va a ser el centro de interpretación, y el otro el área de arqueólogos, ¿no? Y de este concurso, que son estas piezas, tanto estas sonometrías como estas maquetas, evidentemente trabajamos sobre estas referencias, ¿no? Que es todas las capillas románicas, todas las capillas que pueblan el rural de Galicia, que acompañan todo el camino de Santiago, bueno, cualquiera de ellas, ¿no? Da igual. Esta es muy importante, el San Miguel de Iré, pero que establecen y trabajan con esa monumentalidad, lo mismo que este alminar, que este palleiro, ¿no? Es decir, en el sentido de que ordenan y significan el lugar que ocupa, ¿no? Y al mismo tiempo con muchos ecos de la arquitectura popular de la comarca. Trabajamos con el mismo criterio de necesidad, ¿no? La pieza se ubica arriba de la parcela para tener un dominio de todas esas vistas, ¿no? Pegada al camino, y no es más que un girar espacios alrededor de ese corazón, de ese Santa Sanctorum, de esa pieza con ese óculo central que veremos ahora, donde se va a establecer el pequeño centro de interpretación. Un centro de interpretación que en el fondo nos inventamos, ¿no? Al estar rodeado de tantos castros, de tener a 15 minutos el Museo Provincial de Lugo, lo que queremos establecer es como una red, una ruta, un conocimiento de esta cultura castresia en la provincia de Lugo, que no tenga necesidad de pequeños microcentros de interpretación en cada uno de los castros. Realmente las piezas son los castros y lo que interesa es establecer esa red. Esta pieza lo que es un humilladero a las afueras de la aldea, entre la aldea y el castro, un cruceiro en el que se puede entrar, un señalar en camino con estas piezas, estos espacios que se van
colocando cada uno a su altura, encajados en la ladera, que van definiendo distintos espacios, como este patio, donde aparece una fuente, donde el peregrino se pueda refrescar, y al mismo tiempo un patio donde crecen las aromáticas, ¿no? Y donde puede salir la hierba buena, la hierba luisa, la menta, ¿no? Y este es ese conjunto de muros. Esto es un dibujo previo, ¿no? Porque realmente ha habido un trabajo previo, ir ajustando, ¿no?, todas estas piezas, con todas estas maquetas, hasta la definición de la última propuesta, la propuesta construida, ¿no? Una arquitectura muy, muy compuesta, basada en series de Fibonacci, basada en el 43, 70, 83, evidentemente en el modulor, donde en el fondo lo que hemos hecho es construir una arquitectura muy palladiana, donde cada espacio busca sus armonías, ¿no?, su altura, su largo y su ancho, independientemente, para luego entre todos ellos tejer un continuo, ¿no? Que ahí está, ¿no? Esto ya son los muros de lo construido, ¿no? Unas dimensiones muy antropométricas, ¿no? Siempre muy basadas en la experiencia de ese modular, ese 43 de sentarse, ese 70 de la silla. De ahí surgen todos estos números y todas estas relaciones armónicas, y que giran alrededor de este espacio central, 5,92 por 5,92. Sabíamos que teníamos que construirlo cúbico para que pareciese mucho más alto de lo que es, ¿no? Y que nos está hablando, pues, de la New Gallery de Tesenov, ¿no?, no, la madre de todos los óculos, ¿no?, de este Panteón, ¿no?, o las casas pompeyanas, en este caso de Herculano, ¿no?, como que fuimos allá para probar, ¿no?, qué pasaba cuando llovía, cómo entraba luz, aunque realmente nuestro óculo se parecía más a esto, en concentrar luz en un determinado momento, ¿no? Y para ello establecíamos como una entrada de luz que nos llevaba, ¿no?, y que repetía, ¿no?, a través de esos espejos, ese metal, una iluminación central, ¿no? Pero no dejaba de ser eso. Al mismo tiempo, este es un espacio muy afinado en el sonido. Se hicieron pruebas tanto de canto como de músicas para que el sonido fuese realmente armónico. Y es un espacio donde se propone que la musealización sea exclusivamente una maqueta de bronce en el centro, pequeños paneles serigrafiados solamente a través de la imagen, contar la evolución de la vida del Castro, porque lo que realmente pretendemos es que unos códigos QR en la pared tengan toda la información en todos los idiomas. Todos los días por allí están pasando 2.500 peregrinos, bueno, probablemente entre abril y noviembre es el flujo habitual del Camino Francés de Santiago, y entonces todos los idiomas pasan por ahí. Entonces, con ese mismo código QR, el peregrino se lleva hacia su casa, dentro de su móvil, toda la información de Castromayor, y puede abordar la visita con mucha más soltura. El hecho de trabajar con los muros, que solamente este de la esquina se hace de 70, porque como las columnas en los templos griegos tiene que ser más ancho porque trabaja contra luz para que parezca, no pierda potencia, estamos a trabajar sobre las mismas herramientas que la arquitectura. Estas portadas románicas, trabajar sobre el vaciado. Trabajamos con aquellos elementos, el destacamento de la puerta, el muro, el umbral, la jamba. Poco a poco nos vamos dando cuenta que realmente Castromayor, no sé muy bien por qué, consigue, yo creo que trascender tanto el programa como la función, como la propia construcción, y se queda exclusivamente en un juego de pura arquitectura. Los hablaba aquello, ¿no?, aquella frase tan clara, ¿no?, que decía que solamente en el monumento, en la tumba y el monumento se podía establecer la arquitectura. Probablemente esto es lo que esté pasando en Castromayor, ¿no?
porque realmente, digamos, es humillador ese cruceiro, ese espacio interior, pero que al mismo tiempo es solamente un menir que señala un camino, no es más que eso, ¿no? Aunque luego hay un trabajo, evidentemente, en los pequeños foros de puertas, siempre ese dorado, ese oro de los tesoros, de los castros, ¿no? Que se trabajan en las puertas, que están siempre abiertas, ¿no? Y hay todo un trabajo de cómo acceder a ellos, igual que hay como un trabajo de cómo recoger el agua, ¿no? Como en estas de aquí, ¿no? Que recoge todo ese agua de esa corona para canalizarla en un punto, ¿no? Y permitir esa especie de gárgolas en bajo relieve, ¿no? Tan escarpianas, por otro modo, ¿no? Es decir, ¿no? Que señalan ahí, conducen las aguas, pero siempre pensando en cómo llevar todo eso, es decir, en cómo recoger las aguas y devolverlas al lugar, ¿no? Porque este realmente es un edificio desenganchado de red, autónomo, sin iluminación, con una pequeña panel solar que sirve tanto a un pozo como las pocas salas que tienen iluminación, porque esto está abierto las 24 horas del día, ¿no? Se usa cuando el tiempo y la luz lo permite, ¿no? Maquetas de distintos momentos y al mismo tiempo los vaciados. Siempre nos sorprendió que uno de los símbolos del Camino de Santiago sea la concha y nadie explica el porqué. Aquí está colocada en un umbral, ¿no? Casi un homenaje a Peter Hanke, que hablaba que siempre los veía en los dinteles y que nunca había encontrado ninguna concha en uno de los umbrales y lo construimos por si algún día pasa por ahí, ¿no? Peter Hanke es muy amigo de Caminar Galicia y confiamos, y ahí está, ¿no? Y nos hizo pensar y trabajar realmente sobre este concepto que no deja de ser, ¿no? Estos no son más que los modelos de los altorrelieves y bajorrelieves de Le Corbusier o esta otra vieira que aparece en la puerta del naciente, ¿no? De Ronchamp, ¿no? Ahí nosotros los fuimos colocando en esos encofrados, ¿no? Trabajando realmente sobre esa idea inevitable que es la concha, que es la Venus, ¿no? No entendemos cómo ese símbolo femenino trabaja en este camino de Santiago, ¿no? Y realmente nos hizo pensar mucho y tiene muy presente Ronsard, ¿no? Que siempre consideramos que realmente es ese gran canto a la madre, ¿no? A lo femenino, ¿no? Digamos, entendemos, ¿no? Que Le Corbusier en un momento dado resuelve, ¿no? Todo un problema de instalaciones, de reconducción de agua, pensando en el origen de la vida, que no deja de ser lo que es esa concha que sirve para el bautismo, el Mesías, ¿no? Y todo ese trabajo que se incorpora a algo tan prosaico como son los encofrados, que es un proyecto que trabaja muy mucho el, la junta de encofrado. Trabajamos con encofrados de gran tamaño que ellos le dotan a la obra de unos cambios de escala muy significativos que solo allí se ven, ¿no? Digamos, todo evidentemente, todo muy controlado desde el proyecto y que dan unos juegos de escala porque es un proyecto muy pequeñito, pero que no sabemos por qué siempre parece como más grande, ¿no? Porque también probablemente en el fondo porque la construcción de Castromayor fue una celebración del acto de construir, ¿no? Esto es el loureiro que en Galicia se pone cuando terminas una estructura sin que haya accidentes, ¿no? Por ahí adelante, este es el de Ronchamp con el maestro, colocaban la bandera. Yo creo que habla mucho de ese sentimiento de posesión de la tierra que tiene el gallego en esa colocación de ese loureiro. Ese laurel, ¿no? Que llevaban los césares en su cabeza, ¿no? Y una celebración del construir que se llevó en todo momento, ¿no? Que nos dejamos llevar. El hormigón construido no fue el deseado, no, aunque se tiró dos veces, la última cuadrilla fue
tan desastrosa como las anteriores. Entonces, por ejemplo, en ese muro que aparecían grandes coqueras, nos dio la posibilidad de trabajar protegiéndolo con enfoscados de monocapa y trabajar con ese rojo, que era realmente el rojo que habíamos querido para el hormigón y que el patrimonio nos había dejado. Y al mismo tiempo construimos esa escalera porque el alcalde nos decía que no podía subir y que le gustaría subir. Entonces construimos esa escalera que en gallego, escaleira, es escalera, que es la escalera, es la fija. Esto es un esqueiro, esto es una escala, ¿no? Esto es una escala móvil, evidentemente de hormigón, ¿no? Con muchos ecos de los dogones, ¿no? Y todo ese juego en vaciado de los muros y construimos estos parladoiros que se dicen en gallego, nos gusta más la palabra portuguesa, namoradeiras, estas en las ventanas de los monasterios, ¿no? Que nos permite todo ese juego eterno de la arquitectura que cada uno usa como puede, ¿no? Como estos niños como balcones de juego, ¿no? Y también en esa obsesión del peregrino de ser refugio, un lugar donde el peregrino se pudiese refugiar tanto de la lluvia como del viento, como del sol, lugares donde pueda descansar. Y para ahí dispusimos estos bancos, que son bancos construidos con madera ya eterna, madera de batea, que surge de las bateas, de las mejilloneras, ¿no? Que hay un problema de reciclado de todas estas maderas. Nos trajimos una, también jugando un poco como esa madera fósil, en esa montaña de Lugo aparecía una madera marítima, pero que buscábamos eso, el sitio donde el peregrino puede ir sentándose y descansar, ¿no? Y al mismo tiempo dejar siempre ese misterio de ese espacio que se lleva hasta un otro. Construimos un hogar, una lareira, donde el peregrino puede hacer fuego, o si que te coge la noche, poder quedarte ahí y cocinarte cualquier cosa. Y realmente Castromayor está todavía, yo creo que, poco por entender, ¿no? Es decir, es un lugar que en el fondo no es más que eso, un lugar de acogida del peregrino, ese cruceiro que señala un camino y que se sumerge en el paisaje donde lo encontramos, ¿no? Todavía faltan 2, 3 años para que toda la vegetación autóctona, aunque se ha replantado, pueda crecer y se navegue en ese mar vegetal, ¿no? De tojos, siestas, ¿no? Que ya en las cubiertas ya han crecido, ¿no? Actualmente las cubiertas de Castromayor estos son los jardines, ¿no? Que han crecido espontáneamente en esas cubiertas y desde las que poder admirar todo ese paisaje, ¿no? Y ahí queda, ¿no? Castromayor, ¿no? No es más que eso, ¿no? Un lugar que al mismo tiempo creo, ¿no? Que refuerza esa idea que decía Le Corbusier de que la arquitectura no era una cuestión de columnas, sino que era el lugar de hechos plásticos, ¿no? Y de aquel planteamiento tan de la necesidad, tan de la construcción. Castromayor nos ha movido el piso y realmente nos devuelve más a ese lugar lecorbusieriano. Yo creo que más ese lugar en el que nos habla Ketlas, ¿no? Donde la arquitectura realmente es ese espacio de los juegos plásticos, ¿no?